sector de construcción civil es clave para toda la economía nacional. Se considera una actividad multiplicadora, pues genera más empleos, más actividad, genera inversiones en varios sectores conexos. En Venezuela en particular estamos viviendo un año crucial sobre el tema de construcción, no solamente a través de las grandes obras emprendidas por el gobierno, especialmente en construcción de viviendas a través de la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela. También en el sector privado hay algunos proyectos en marcha, pero hay que destacar que es muy diferente lo que está ocurriendo en este sector a lo que hemos visto en el sector público. Para analizar el tema de la construcción civil en Venezuela, traemos hoy una entrevista con el presidente de la Cámara del sector, Gilbert Dao. Hay que reconocer definitivamente que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, pero el sector privado nacional sigue cayendo en términos porcentuales importantes de acuerdo al último reporte de cierre del Banco Central de Venezuela, el último trimestre del año 2011. Y lo que hemos venido viendo en este primer trimestre es que la situación es prácticamente la misma, ¿no? El sector privado está cada vez construyendo menos y el sector público sigue haciendo un esfuerzo importante, pero nos preocupa un poco es la desinversión que está teniendo el sector privado, por supuesto, de la economía, del sector privado de la economía en la construcción en ese sentido. Sigue habiendo incertidumbre, ¿no? Por ambas partes, tanto por el sector privado para construir porque siente que hay una inseguridad jurídica al respecto y por el otro lado hay un poco también ese nerviosismo por parte de los compradores por toda la situación planteada. Como te digo, lejos de haber una oferta mayor, cada vez la oferta es más pequeña y eso lo puedes ver adicionalmente en las cifras presentadas por el propio Banco Central de Venezuela nuevamente, en que existe cada vez más proyectos permisados en la alcaldía, pero menos proyectos iniciados. Eso quiere decir que hay muchos proyectos presentados, ya aprobados, pero la gente tiene miedo de comenzar. Del total de proyectos, de un 100% del proyecto, el 30% deben estar en este momento permisados, no iniciados. Tenemos informaciones de cifras de escasez, de algunos proyectos que no han avanzado mucho más del ritmo normal. Esto nos está diciendo de que el aporte del sector construcción, si lo vemos el año pasado, del sector privado, pasamos de 80.000 viviendas producidas a comienzo de año y terminamos a final de año produciendo 50.000 viviendas mensuales. Las perspectivas nuestras es que si la situación sigue como va, nosotros iremos produciendo cada vez menos viviendas. Cuando tú analizas en profundidad el problema de la vivienda, te das cuenta de que tú necesitas urbanizar y generar terrenos con servicios alrededor de 2.300 hectáreas anuales para poder tener espacios disponibles para las nuevas viviendas que tú necesitas construir. Eso te dice a ti de que tú tienes que tener o tienes que de alguna manera planificar una serie de espacios de crecimientos de ciudades con servicios para que haya una planificación ordenada, en ese sentido, y te permita a ti tener espacios disponibles para la construcción de las futuras viviendas. Entonces, tiene que haber una especie de engrane, de concordancia de las políticas de planificación con las políticas de construcción, con las políticas públicas, de manera tal de que todo eso funcione de una manera armónica. Los inversionistas del sector privado argumentan que compiten en desventaja con el Estado, no solamente por el suministro de cemento, cabillas y por el financiamiento, también y especialmente debido a la inseguridad jurídica, a las regulaciones que han ahorcado a este negocio y hoy en día no es, como era en el pasado, tan rentable invertir en cemento y cabilla. Venezuela se diferencia en esto hoy de sus vecinos de América Latina, donde varios países se han convertido en polos de atracción de inversiones en grandes y medianas y pequeñas obras de infraestructura y construcción civil. Estamos viendo de que América Latina empieza a ser un motor de la economía mundial, pero en el momento en que nosotros como país nos comparamos con nuestros países de América Latina, nuestros países vecinos, te das cuenta de que de alguna manera tú cada vez inviertes menos en términos del PIB, tanto en vivienda como en infraestructura. Eso quiere decir de que tú no estás creciendo a la misma tasa que está creciendo tu región.
Te das cuenta, por ejemplo, de que Colombia está creciendo en infraestructura a un ritmo del 7%, Panamá está creciendo alrededor del 8%, Chile está creciendo alrededor del 6-7%, y nosotros, de acuerdo a la cifra del Banco Central, estamos creciendo al 2%. Si esto tú le sumas de que tenemos una infraestructura deteriorada y que los últimos estudios de los expertos te dicen que necesitas 60.000 millones de bolívares fuertes para recuperar la infraestructura, te das cuenta de que hay un problema con una magnitud importante, porque en términos de dólares tú tendrías que invertir alrededor de 20.000 millones de dólares, sobre los cuales 10.000 irían para la recuperación de la infraestructura actual y 10.000 millones de dólares adicionales para el crecimiento y desarrollo de la infraestructura existente. Eso te dice a ti de que solo el gobierno, con las políticas públicas existentes, no tiene ni va a tener la capacidad para lograr esas metas de crecimiento y que hace falta el concurso del sector privado para eso y de alguna manera una adecuación y modernización de las políticas públicas actuales que permitan realmente generar un dinamismo y obtener recursos por vía de asociaciones estratégicas internacionales o vía de multilaterales para desarrollar de manera masiva y alcanzar las cifras de inversión que está teniendo la región. La construcción civil y de infraestructura tiene un efecto multiplicador en toda la economía. Por eso, pese a los problemas que aquejan especialmente al sector privado, se espera que los planes en ejecución en el sector público sirvan para mantener el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto venezolano más o menos a una tasa similar a la del año pasado, es decir, en torno a 3 o 4%. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.